Hoy aprenderemos a escribir datos en Excel utilizando Python. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería XLSX Writer. Esto lo que nos va a permitir es escribir los datos en Excel mediante el programa Python. Entonces ya importamos la librería. Ahora vamos a denominar una variable. Le ponemos de nombre archivo, puede ser cualquier nombre. Y vamos a llamar esta librería y vamos a colocar la clase workbook. ¿Qué hace esta clase workbook? Lo que va a hacer es que va a crear un archivo con un nombre que yo le dé acá. Entonces podemos escribir, por ejemplo, prueba y le decimos que es LSX, XLSX, ¿cierto? Entonces ahora vamos a crear una hoja, esta hoja, y decimos que la hoja va a ser igual a, entonces, la variable archivo que denominamos aquí atrás. Y vamos a decirle que va a añadir una nueva hoja. Worksheet. Esta función lo que hace es que va a añadir una nueva hoja. Listo. Entonces aquí ya añadimos una nueva hoja. Esa es la primera hoja del archivo llamado prueba. Ahora yo quiero que en la hoja me escriba algo. Entonces voy a decirle que hoja.write. Y entonces esto lo que va a hacer es que me va a escribir. Entonces, ¿cómo hago para indicarle dónde me va a escribir? Entonces, tiene tres argumentos de entrada esta función. El primero es la fila del archivo, la segunda es la columna y el tercero es lo que yo quiero escribir. Por ejemplo, yo quiero escribir hola. Entonces miren, si yo quiero escribir en la primera columna y la primera fila, tengo que colocar 0,0. ¿Por qué? Porque aquí en Python la indexación comienza desde 0 y en Excel comienza desde 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es la fila 1, columna 1 en Excel. Pero para este caso estamos trabajando en Python, entonces 00. Listo. Ahora lo que debemos hacer es cerrar el archivo. ¿Cómo lo cerramos? Entonces, archivo, punto, y vamos a decirle close. Esta función close lo que va a hacer es que nos va a cerrar el archivo y no se va a quedar en un ciclo infinito. Si yo no coloco el archivo .close, lo más seguro es que salgan errores. Entonces, para evitar esa serie de errores, hay que colocar el archivo .close y allí el ciclo terminará. Entonces, si yo corro el código, vemos que está bien. Ahora me debo ir a la parte donde tengo el código y en esa carpeta donde tengo el código se va a crear el archivo prueba. Entonces, al yo abrir el archivo prueba, miren que en la fila 1, columna 1, me va a salir lo que yo escribí. Ya trabajamos entonces con una sola hoja. Ahora supongamos que quiero trabajar con una hoja adicional. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos copiar este mismo código. Recuerden que tiene que ir antes del archivo .close porque esto lo que hace es cerrar el archivo. Entonces voy a llamarle hoja 2 y le voy a decir que en esa hoja 2 pues me escriba lo siguiente. ¿Con qué? Con el write. Quiero que me escriba en la fila 2, columna 2, que me escriba esta es la segunda hoja. Y al correrle el código, entonces nos vamos a la carpeta donde tenemos el código, abrimos el archivo prueba, vemos que hay una hoja, fila 1, columna 1, en la primera hoja dice hola. Y aquí miren que tenemos que en la fila 2, columna 2, tenemos esta es la segunda hoja. Entonces, de esta manera podemos crear muchas hojas, las que Excel permita. ¿Cómo? Bueno, entonces ya sería entrar a hacer un ciclo o alguna cosa así, pero si funciona para una hoja, funciona para 2 hojas, funciona para 3, para 4, para 20, las que sean. No sé cuántas hojas admita Excel, pero hasta las que pueda dar puedes crear con Python. Listo. La mayoría de los casos puede hacerse tedioso escribir dato por dato, porque hay listas que tienen muchos datos. Entonces, ¿cómo escribimos una lista en Excel en diferentes columnas o en diferentes filas? Entonces, para el ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar esto mismo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una lista llamada datos. Y en esa lista voy a colocar, por ejemplo, mi nombre, mi apellido. Y supongamos que esta es mi edad. Listo. Entonces, tengo una lista con 3 datos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un ciclo que va a recorrer todo esto. Entonces, vamos a decir que para ahí en el rango del tamaño de datos,
Eso lo que va a hacer es que va a recorrer el ciclo 3 veces. Una por este 0, 1, 2, ¿cierto? Serían 3 datos. Pero entonces lo que va a hacer es que va a repetir el ciclo 3 veces. ¿Ok? Entonces tenemos que vamos a escribir hoja.write. Y entonces recuerden, la primera es la fila. Entonces, si yo quiero que me queden en la misma fila los 3 datos, voy a colocar la fila 0 y la columna sí va a variar. ¿Por qué? Porque entonces este iría en la primera columna, Santiago iría en la primera columna, Ramírez en la segunda y 25 iría en la tercera. Entonces vamos a decir que en la columna I me va a escribir los datos que estén en el puesto I de los datos. Es decir, entonces fila 0, por ejemplo para el primer ciclo, fila 0, columna 0 va a escribir el elemento 0 que sería Santiago. Después para el 1 sería Ramírez en la fila 0, fila 1 en Excel, columna 2. Y por último sería 25 que iría en la tercera columna y en la primera fila. Listo. Entonces, si yo corro esto, entonces nos vamos a la carpeta donde está el código, abrimos prueba y vamos a tener el nombre en la primera fila, primera columna, Ramírez segunda columna, primera fila y tercera columna, primera fila, vamos a tener el número de la edad. Supongamos ahora entonces que yo tengo una lista de listas. Es decir, tengo varias listas que quiero meter a mi Excel y no sé cómo meterlas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que datos sigue siendo una lista, pero ahora va a ser una lista de listas. Es decir, aquí vamos a crear otra nueva lista. Vamos a colocar, por ejemplo, comidas. Por ejemplo, perro, papas, pizza. Y coloquemos algo saludable, arroz. Listo, entonces miren. Esta primera lista, que va desde acá, lo que nos marca el verde, tiene 3 elementos de esta lista. Y esta lista tiene 4 elementos. Entonces, ¿eso se puede trabajar? Sí. ¿Cómo lo trabajamos? Vamos a crear un nuevo ciclo. Vamos a decir que para J, rango len de datos. Entonces, ¿cuál sería el tamaño o la dimensión o el número de datos que tiene la lista de datos? Tiene una lista que es esta y otra lista que es esta. Listo. Entonces, por eso colocamos len de datos. Ahora vamos a colocar ahí en el rango de datos en posición J. ¿Por qué en posición J? Porque el primer caso va a ser para este. Entonces mire que ese len de datos, posición J va a ser 3 y en este caso va a ser 4. Entonces es importante colocar eso. Listo. Y ahora entonces vamos a decir que hoja.write. Entonces la fila va a variar porque ya tenemos 2 listas o 2 tipos de datos. Entonces vamos a colocarle J acá. Datos en posición I. Pero entonces aquí tenemos datos en posición J, que sería primero esto, y luego en posición I. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, posición 0, 0 sería esta. Posición 0, ya toda esta lista 1 sería esta. Listo, y así sucesivamente. La posición 1, 1, por ejemplo, ¿cuál sería? Sería esta. Y así sucesivamente. Listo, entonces vamos a correr el código. Nos vamos a ir a la parte donde tenemos el código, la carpeta, abrimos prueba. Y mire que aquí tenemos escrito Santiago Ramírez 25 y las 4 comidas que teníamos. Si yo tengo diferentes tamaños de listas, por ejemplo, aquí hay una de 5, de 6, de lo que sea, con este código, con este ciclo, él te lo va a escribir. Listo. Si funciona para una lista y para 2, recuerden que puede ir para 3, para 4, lo que sea. Simplemente acá en Spider lo único que tienen que hacer es añadir la lista y no pasa nada. Espero este video les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmela saber en los comentarios. Hasta un próximo video y nos vemos. Chao.